ya sabe cómo tiene que... Sí, El que entre en una carrera va a ver sí, 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 sí. que Joder, no... yo me acuerdo mis dos primeros años en IEF, o sea, yo disfruté un montón, ¿eh? Es una de las mejores etapas de mi vida, pero, jope, Claro. cuesta hasta que te haces con todo. Además que cambia mucho, pero bueno, a mí es algo que me está gustando bastante, la verdad. La verdad que eso... Es que yo creo que eso es necesario para ver mm, todos los puntos, ¿no? De lo que es la vida universitaria y después, ahora ya también lo ves desde otra perspectiva, ya trabajas, ya que tienes un fin que es formarte y ser un profesional competente y bueno, y le das valor al trabajo que tienes con las personas y eso. Pues Totalmente. ya más o menos, bueno, vamos, cuéntanos un poquillo cómo va tu cuarentena y eso, hasta ahí 10 para ver que se conecten oyentes, ¿vale? Y Vale. como que está, bueno, aparte de eso, que con el equipo y tal, ¿cómo lo estás llevando? Bien, bueno, hemos tenido que adaptarnos a la situación, ¿no? Entonces yo ahora estoy de prepa, esta temporada estaba con todo el Alcobendas, toda la estructura del balonmano de Alcobendas y el line con el Torrelavega. Entonces los planteamientos han ido evolucionando según iba cambiando esto, ¿no? La primera reacción fue mandar un planning para estos primeros días, además ha sido en toda España repentino, ¿no? Pero en Madrid fue como un día suspendieron las universidades. Ese mismo día estábamos hablando del entrenamiento el día después. Además, teníamos partido aplazado contra Cisne, un montón de cosas. Y como que al día siguiente, desde el ayuntamiento se dio como la señal de que no se podían usar las instalaciones municipales ni nada. Y fue todo súper rápido. Entonces, la primera reacción fue mandar un trabajo para las 2 primeras semanas, ¿no? Para cada equipo diferente y luego ya, cuando hemos visto que esta situación se ha prolongado, sí que lo que hemos hecho es con las jugadoras de la Liga Iberdrola de División de Honor Femenina y con los jugadores que entrenan con el División de Honor Plata, cada jugador ha especificado qué es lo que tiene, ¿no? Porque hay jugadores con TRX, jugadores con bici, jugadoras que tenían gomas, cada una un material y una situación diferente. Entonces, a cada jugadora y jugador lo que lo hemos hecho es mandar una planificación individual en función de esos materiales, de objetivos que cada uno tiene diferentes, del puesto y también de la situación en la que venían, ¿no? O sea, teníamos, por ejemplo, los jugadores y jugadoras que tenían alguna lesión, pues el parón viene genial. Claro. Sobre todo en esas primeras fases, ¿no? Todo el mundo que tenía algún tipo sobre todo las lesiones musculares, pues han ido bastante bien. Es un trabajo más especificado en eso. Y luego en cada categoría hemos mandado a cada equipo de la academia y las infantiles sí que hemos mandado el mismo trabajo, no ha habido diferencias, pero luego ya a partir de cadetes hemos diferenciado por género y hemos mandado a cada grupo un trabajo diferente. Así que un poco el planteamiento es ese. Pero, ¿estás tú como único o te lo comes tú todo? Sí, me lo como yo con patatas todo, pero encantado, ¿eh? O sea, me encanta. Hombre, eso está claro pero que es un trabajazo, que individualizar es un trabajazo. Sí, sí, total. Hombre, tienes que ser consciente de. Lo que yo juego mucho también son con las progresiones y las regresiones, ¿no? Que es al final lo que te permite llegar a esa individualización. Entonces, siempre hay opción de seguir progresando. Lo que también hacemos es, yo lo planteo como retos, ¿no? Por ejemplo, yo mando un plan específico y digo, vale, y les mando un vídeo a los jugadores y jugadores de la academia. Si cumples estos tips, te tienes que grabar, lógicamente, me lo mandas y si los cumples, yo te mando el siguiente nivel del trabajo, ¿no? Entonces ahí ya tienes. Primero les obligas a grabarse y a ser conscientes. Esos tips, además, son lógicamente las correcciones técnicas, entonces ya lo están asimilando mucho más. Y el hecho de se pican entre ellos, ven si lo hacen bien o no. Entonces, estás creando todo el rato ese reto constante y subiendo un poquito el nivel. Y lo hace eso público en el grupo o lo que sea, ¿no? Y vais conversando, supongo. Eso lo que hacemos es, los entrenadores son la clave ahí. O sea, es el primer filtro y vía de comunicación son ellos con sus grupos. Además, eso te facilita mucho el trabajo. Por ejemplo, yo los trabajos que mando los explicamos en el Alcobendas lo que hacemos con Dani, que está director deportivo técnico.
hay unas reuniones semanales en las que se habla de muchas cosas, ¿no? Entonces, están reuniones como para temas del club y reuniones que son formaciones, que está, o sea, es brutal, ¿no? Entonces, al final es como se plantea una situación y empezamos a analizarla. Entonces aprovechamos esas formaciones también para, por ejemplo, yo mando el trabajo, pues se lo explico a los entrenadores. Entonces ya los entrenadores y entrenadoras lo explican a sus jugadores. Y ya tienen ese primer feedback. Y luego, cuando un jugador o una jugadora graba el vídeo, se lo manda al entrenador. Y el entrenador es el primer filtro. ¿Por qué? Porque a veces el entrenador le dice, mira, esto no... Los entrenadores tienen formación en preparación física, no son graduados todos, pero sí que es cierto que al estar toda la temporada trabajando, pues saben más o menos los tips básicos, ¿no? de todos los ejercicios. Entonces les dicen, mira, esto lo puedes hacer, esto no, y vamos trabajando un poquito así. Y la Mm. verdad es que el resultado es bueno. Eso, yo te iba a preguntar que si había, que si todos hacían caso, porque siempre en estos momentos son difíciles, hay de todo tipo de jugadores siempre. Mm, Bueno, esa competitividad entre los retos y eso me parece una buena idea. Y bueno, que siempre a lo mejor entrenan, pero no entrenan todos los días, o entrenan y no se graban, que, bueno, sí, que es lo que suele pasar, ¿no? A ver, yo ahora que con esto de las charlas, pues se comunica mucha gente conmigo, preparador y todas esas cosas, pues me cuentan que me parece súper interesante, cómo trabajan ellos, o cómo trabajar, o me piden consejos, o lo que sea, ¿no? Y veo la dificultad que tiene, que yo también la tengo, ¿no? Y la mm, dificultad, pero claro, un crew como el tuyo a lo mejor pues, está orientado a una cosa, o hay una jerarquía y una estructura muy marcada, y entonces, pues bueno, como comenta, yo creo que esas formaciones internas entre ustedes, poniendo situaciones, me parece brutal. O sea, no sé, me parece una cosa que tú aprendes de balonmano mm. y ellos aprenden de tu campo, ¿no? Y No, sepan o no, es brutal. pero Yo al de final es una... organización de equipos de base respecto al tema del coronavirus, la, la de las que se hayan hecho públicas, las que más me ha llamado la atención ha sido la del Club de Fútbol del Valencia, que salió un artículo en el periódico, no sé si lo has podido ver, lo recomiendo bastante, o sea, Pero no tiene una profundidad ni nada. ¿sabes quién lleva eso, no? Sí, conozco le sigo en redes y tal, no me sé el nombre, Es que pero Miguel Alonso sí, es un grande, es que ese hombre a mí me encanta, o sea, y trabaja súper bien, y es el que coordina toda la base. Y el tío, pues, o sea, en cuanto verás que sube patrones de movimiento, sube sí. todo el trabajo de Schaffer, todo el trabajo de todas esas cosas lo sube. Y es un tío que tiene mucho estudiado de la base y que lo coordina y que tiene una estructura muy, muy buena. Yo a veces pues leo cosas suyas, lo comparto y hablo algunas veces con él, me recomendó algunos libros y eso. Y a mí me parece brutal cómo trabaja, me gusta mucho. Pues salió el artículo, lo recomiendo mucho. Se supone que si buscas Valencia, coronavirus y base, saldrá. Entonces, salían un poco como que estructuraban los horarios, primero se coordinan todos los entrenadores, los preparadores físicos, día a día, todos los jugadores mandan feedback a sus familiares, o sea, me parece brutal. Pero eso es una educación de todos, ¿eh? O sea, al final. Claro, sí, sí, está claro. O sea, cuanto más elementos haya integrados en ese organigrama y en la estructura, mejor va a ir, porque más fino puedes hilar. También a nosotros, de la experiencia de mi club, las iniciativas propias de los entrenadores están ayudando mucho. El otro día, por ejemplo, el infantil y el femenino, que están Nuria Andreu y Elena San José, crearon una especie de gincana que participaban todas, ¿no? Eh, Otra compañera, Elena Andrino, también está haciendo como clase, es estudiante Y la bueno, ha conozco. estudiado TAFAD y ahora hace INEF y está también haciendo clases colectivas y se pone con todas. Entonces, nosotros ayer, por ejemplo, con el primera juvenil, hicimos un entrenamiento conjunto todos, con los dos entrenadores, para explicar la preparación física y luego encima entramos todos juntos. Esa iniciativa propia también ayuda muchísimo. Sí Claro, que es cierto que sigue siendo difícil. al final es tener enganchado y el máximo tiempo cerca del entrenamiento, estando lejos, a ese jugador. O sea, cuanto más tiempo estés en contacto con él, en comunicación con él, etcétera, etcétera, pues más enganchado lo vas a tener, y siempre unido al grupo, porque que sea entrenamiento individualizado, pero que no sea ella sola o él solo, porque se va a aburrir más. Al final está en su casa, lleva muchas horas pensando en... Son niños también, entonces, bueno, Mm, al final nosotros a lo mejor pues, podemos estar formándonos, tenemos ya como un objetivo claro que hacer cada día, entre comillas, ¿no?
pero un niño ya tiene más de, si no juega algo y ya, Total. ya no va al balonmano y está todo el día haciendo deberes del colegio, pues ya lo pasa un poco Sí, peor. sí. Además, les ayuda un montón. Parece que no, pero ese contacto, ese volver a estar en una dinámica de... Encima, a mí me pasa, yo juego al balonmano desde muy pequeño y aparte de todo el tema competitivo y tal, una de las cosas que más te gusta es el día a día, ¿no? Ese grupo de amigos que además son tus compañeros de equipo y tal, y perder eso de golpe es difícil. Entonces, si tú facilitas como entrenador eso, está genial. O sea, ese contacto humano, y además es que es fácil aislarse, ¿eh? Cuando estamos así. Sí, sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, esto lo hago hasta con mi familia, hay como normas, ¿no? De, por ejemplo, comer tiene que ser todos juntos. Que parece una tontería, pero ya eso estás ahí obligándote a ciertas cosas que para mí son importantes. Claro. Recordaba que Elena estaba con. Yo conozco a Elena de clásico y eso, y Ujú. no caí en que estaba allí también con ustedes en Alcobendas. Elena Andrino, Sí. de toda la vida, sí, Elena es, vamos, Porque se lesionó hace poco. sí, tuvo una rotura de cruzado cuando ella jugaba en base y luego una pequeña recaída, pero vamos, que está a tope. eh, Y Pues sí, está estudiando INEF, eso es, sí, así que ya está también en el mundillo. la escuché en la charla también y la sigo y tal. Bueno, después de un rato, ¿quién es Nacho Torrescusa? Y habla un poquito de lo que estás trabajando, de tu relación también con la federación y para que nos conozcamos, para que te conozcan. Yo ya te conozco, pero para que te conozcan. Vale, pues bueno, soy un estudiante graduado en INEF, acabé la carrera en 2018 y he estado ligado al balonmano desde siempre, por herencia básicamente, y en mi trayectoria deportiva y profesional ha sido básicamente en el balonmano de Alcobendas. A nivel deportivo, bueno, pues tenía compañeros muy buenos y yo no era de los que más jugaba, pero vamos, las experiencias que he tenido como jugador de balonmano han sido brutales. Y a partir de ahí, cuando estaba ya acabando la carrera, el entrenador del División de Honor Plata, que pasó a ser Alex Mozas, antes de coger el equipo, me dijo que qué le parecería si yo colaboraba con él en el tema de la preparación física, pues porque, bueno, él había sido entrenador mío y le gustaba un poco cómo trabajaba yo, me veía ir al gimnasio, cosas así, les puse mi planteamiento de la temporada, le gustó y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos, ¿no? Entonces, Alex fue la primera persona que me dio esa oportunidad de dar el salto como preparador físico. Además, fue una temporada que salió redondo. Ganamos la División de los Patas, ascendimos a Sobal, o sea, lo soñado. Es brutal. Y entonces, a partir de ahí... Cualquier comienzo, ¿eh? cualquier entrenador querría ese comienzo, ¿no? En el balonmano. Sí, sí, o sea, claro, el primer año como prepa, fuimos a Sobal y fue brutal. Pero vamos, el mérito de ese grupo era brutal, tanto a nivel humano como deportivo. El cuerpo técnico, además, fue genial. Cómo trabajamos todos juntos, cada uno en su parcela, eso estuvo genial. O sea, fue brutal. Fue una experiencia genial. Y entonces, a partir de ahí, sí, como prepa la temporada siguiente con Alcobendas en Asobal, y Alex me pidió que él se iba a Torrelavega y seguimos colaborando, ¿no? De manera online. Entonces hago al balonmano Torrelavega esa preparación física online y en mitad de ese año el División de Honor hay una serie de cambios y me dicen de colaborar con ellas también en el División de Honor y entonces a partir de febrero de esa temporada, de la temporada pasada, empecé a trabajar con ellas también y ese año estaba yo también de director de toda la escuela del balonmano de Alcobendas y este año esa escuela la dejé y pasé a estar de prepa en toda la estructura del club. Preparamos una estructura general y básicamente me dedico a eso, a lo de que te he comentado de estudiar fisio. Y luego también a partir del año pasado me contactan desde la Federación Española. Es cuando te conocí. Sí, es verdad, y nos conocimos en Granada, en el Centro de Alto Rendimiento. Pues eso fue que mi tutor del TFG y maestro uno de los profesores de la maestría de balonmano fue Jesús Revilla en el INEF de la Politécnica de Madrid.
y bueno, él conocía un poco mi trayectoria, mi trabajo de final de grado, que también hubo un concurso en la Federación Española que lo presenté. Yo creo que fueron una serie de cosas. Buscaban una persona de un perfil para las concentraciones que ellos hacen habitualmente con Jordi Rivera, esas tecnificaciones, ¿no? Y ahí empecé a colaborar con ellos. Entonces, o sea, yo siempre estoy disponible para ir, encantado, y entonces he podido colaborar, he tenido el privilegio y el honor de poder ir allí, que la verdad ha sido otra de las experiencias, vamos, o sea, eso es como trabajar en la élite, ¿no? O sea, estar con los 60 chavales más prometedores de esa generación y un grupo de 23 técnicos en el que hay 3 fisios, un médico, psicólogo deportivo que ha empezado a venir a una y ahora con nosotros, 6 entrenadores, seleccionadores, y todo dirigido por Jordi Rivera, además, que o sea, es un nivel de... A mí me encanta, o sea, es una experiencia brutal, la verdad. La verdad que cuando yo estuve por allí te conocí y conocí a Jesús, ¿no? Que yo contacté con él porque ya habíamos hablado antes y eso, y contactamos y fuimos allí a ver cómo, o sea, aquello era, y cuando, a ver, no pudimos estar en la pista, pero que como vimos el trabajo que todos queríamos muchas veces tener, ¿no? Esa disciplina, esa estructura, cómo lo orienta Jesús en este caso, y todos esos entrenadores que muchos son de Andalucía, que los conozco, y que, Mm. y que van y que se ven las fotos y tal, pues eso me parece sí que tiene que ser una experiencia brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, quería comentarte yo algo de. Bueno, ahora me vendrá seguramente. El tema de hoy, el off-season, ¿vale? La pretemporada, vamos a llamarlo, ¿vale? Creo que es ¿Vale? algo que no se ha hablado realmente. O sea, cuando me dijiste eso, digo, joder, pues es verdad que no se ha hablado de esto, aunque lo hemos hablado así por encima, pero no se ha hablado tanto. Y nos hemos centrado mucho en la temporada, pero creo que al final ese jugador o el jugador que quiere tener una vida deportiva extensa o que quiere tener rendimiento, pues necesita esos 12 meses de trabajo, ¿vale? Total. Ese entrenamiento invisible, ¿no? Que podemos llamar de pretemporada, aunque esté dictaminado por el preparador físico, pues que creo que es bastante importante. Entonces, este tema yo creo que puede dar para bastante tiempo. La cosa es, somos bastante friki en esto y a ver cuánto nos soportan. Pero bueno, como va a quedar todo grabado, para el que le interese, nosotros estamos. Si tú no tienes prisa, yo no tengo problema tampoco. Yo tampoco. Le damos caña y es lo que tú dices, que al final nos ponemos a hablar. El único miedo es ese que tengo, que como es algo que me gusta tanto, es fácil que me pierda, entonces córtame si me voy por los laureles o lo que sea, pero vamos, aquí charla y a darle caña, que es lo que mola. Me pasa lo mismo, seguramente. Y ahora ya me ha vuelto que esa estructura de club que tú coordinas Ujú. en cuanto a la preparación física es lo que llevamos hablando todos estos días en las charlas de que es necesario en Sí, un club. O sea, tú, por ejemplo, lo puedes trabajar de ello y confían en ello en esta estructura de club, pero necesitamos eso, ¿no? Yo creo que ese es el paso más grande que tiene que dar un club en cuanto a este campo que está ahora siendo más protagonista, pero que era olvidado, entre comillas, ¿no? Solo era para los de arriba, para el equipo senior o el equipo que más top tenía el esto, y entonces los demás que no, al final que no formamos los que están ahí abajo, que son los que van a correr después por nosotros cuando sean mayores. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿vale? Para que como dice Manolo, que yo me calle un poco, es ¿qué es el off-season o qué es la pretemporada? ¿A qué le podemos llamar? Aunque la ciencia está un poco todavía, ¿a qué le podemos llamar? vale. El off-season, que bueno, es un término que siempre en inglés siempre queda mejor todo, ¿no? Lo podríamos definir como ese periodo que hay entre una temporada y otra. Que generalmente en los deportes de equipo suele ser en España, suele ser en verano, ¿no? Entonces, sí que hay que diferenciar entre deportes colectivos individuales. Nosotros nos vamos a centrar en los de equipo y en balonmano en concreto, pero ese off-season suele ser ese periodo entre que acaba esa temporada y comienza la siguiente, ¿no? Entonces la duración suele ser muy variable según el deporte y también según el nivel de rendimiento en el que estés, pero existe en prácticamente todos los deportes.
Y ese es un tema que yo creo que está bastante descuidado vamos, en la preparación, uy, que te me caes, en la preparación física en España en general. Y del otro que has comentado, el de la estructura es mentalidad, ¿no? Yo creo que están saliendo licenciados en ciencias de actividad física y deporte muy, muy buenos, con muchas ganas de aportar. Y hay dos factores. Una, que la gente se convenzca de que es importante esa preparación física, pero nuestra labor es convencer y demostrar que realmente es importante y por qué. Esto es muy sencillo. En cuanto a algo da resultados, todo el mundo lo quiere. Entonces, si somos capaces de demostrar eso, es clave. Entonces, para eso, pues estas charlas son importantes. El demostrar el rendimiento, la prevención de las lesiones, datos objetivos, la ciencia. Y a partir de ahí es una carrera larga. Eso también es cierto. O sea, es algo que tenemos que hacer todos los días, todos. Y es importante. Bueno, seguramente que dentro de 5 o 10 años, cuando volvamos a hablar de estas cosas, habrán cambiado muchas cosas y nuestra preocupación a lo mejor sea otra. Sí, ojalá, ojalá. Eso significa que lo hemos hecho bien nosotros, que hemos hecho nuestra parte bien. Entonces, bueno, es eso. Paso a la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Cuándo habría que trabajarlo? O sea, está claro que dependiendo de la categoría, pues unos empiezan antes, otros después, Ujú. pero, por ejemplo, aquí te pongo el ejemplo aquí en Granada, no sé cómo es en Madrid, el senior, por ejemplo, termina en marzo, al principio de marzo, Ostras. ¿vale? Vale, Un senior de segunda nacional, un cadete termina en marzo, pero tiene un cadeva 2 semanas después, que es el claro. campeonato, ¿no? Bueno, el campeonato andaluz. ¿Cuánto? Primero quiero que me definas eso, ¿no? ¿Cuándo había que trabajarlo? Porque desde tu punto de vista, yo tengo mi visión, que ahora, pero ¿cuánto tiempo de descanso? Quizás en estos meses, o sea, es que puede ser un pre-pre muy grande. Puede ser Sí, un pre-pre que te pone más fuerte que en la temporada, porque te da tiempo. O sí. sea, más o menos, y ya después ponme en tu lugar, o por ejemplo un División de Honor, o un Asobal, lo que veas. Vale. Bueno, hay que diferenciar mucho, ¿no? Lo que hemos hablado de la individualización, pues lo que tú has dicho de ese chaval que a lo mejor tiene el CADEVA 2 semanas después y luego en ese mismo equipo o en un juvenil de un equipo de Andalucía, se me ocurre, habrá un chaval el chaval de equipo que va al Campeonato de España y el chaval que no va, el chaval que va con la selección española, entonces tiene ese mes de entrenamiento más el europeo o mundial que toque. Entonces, el cuándo está definido por el cuándo no está entrenando, ¿no? Cuándo lo tiene disciplina de equipo. Entonces, la propia definición es esa. Luego, a partir de ahí, ¿cuándo lo trabajas? Pues cada jugador es un mundo, ¿no? En alto rendimiento sí que se recomienda dar esa libertad al jugador de que tenga un tipo de descanso, pues de estar con su familia, de viajar. Te lo veía en la charla con Ruyer, ¿no? Que ellos son muy partidarios de dar esa libertad y vamos, yo sin estar ahí estoy seguro de que a nivel psicológico esa recuperación es clave, ¿no? Sobre todo cuando has estado compitiendo, bueno, el año que viene va a ser brutal, o sea, a nivel de balonmano contra Juegos Olímpicos, preolímpicos, las competiciones que se van a concentrar. Esa gente va a necesitar un buen periodo, ¿no? Pero van a necesitar un periodo después de eso y el de ahora, o sea, el que los prepare para ello, ¿no? Entonces, ese cuándo depende mucho de la edad. En un niño, todo el rato, o sea, un chaval no puede dejar de tener actividad física. O sea, un chaval de infantil, cadete, ya no te cuento los más peques, no pueden dejar de moverse. Ya no hablamos de rendimiento deportivo, sino de educación física. Y es clave para eso ser rollo motriz, mental. Una de las cosas que está saliendo ahora, ¿no? Lo que más se solicita con el tema del confinamiento es música, plástica y educación física. ¿Por qué? Porque son desarrollos de la naturaleza humana que necesitamos sí o sí, sí o sí, y necesitamos desempeñarlos. Entonces, un chaval, en su off-season es hacer cosas. O sea, tiene que estar, no puede estar parado. Luego, a partir de ahí, en nuestro ámbito, en nuestro deporte, ¿lo puedes orientar? Pues un montón de maneras. Lógicamente, tú le mandas trabajos. Tú puedes hacer temporada de balonmano playa, ¿no? Que hablaremos más adelante de eso. Y lo que sí que tienes que trabajar son ciertos elementos que tú creas que son importantes. El concepto es claro. Tú me dices, ¿no? De marzo a agosto, ¿vale?
De marzo a agosto está abril, mayo, junio, julio y ponte que en agosto empieza la pretemporada, ¿no? Siendo optimistas. Han pasado 4 meses, ¿vale? Eh, ¿Qué me dirías? Sí, ¿qué diferencia va a haber entre un cadete de segundo año que ha hecho los 3 veranos anteriores, ha trabajado en el off-season, es decir, ha trabajado 12 meses, y un cadete que no? Es que hay una diferencia de un año. O sea, es como si tuviéramos chavales que llegan con una edad, aparte de la edad biológica, madurativa y todo eso, que es otra cosa, pero su desarrollo es de un año mayor. Entonces, estás ganando un año. Pero es que cuando acabe toda su etapa de base, de infantil a juvenil, si lo has hecho bien, ha ganado 2 años respecto a jugadores que no lo han hecho. Claro. Es como lo que cuenta Checo Par de que en los 20 minutos de calentamiento, lo que comentaste en la charla, creo que también, porque yo lo escuché primero de Checo Par, de que la suma de los 20 minutos de calentamiento o los 30 minutos de calentamiento a los meses y a los años son 80 horas que sirven para entrenar muchas cosas y para aprender muchas cosas. Pues esto es a gran escala. O sea, esos 3 o 4 meses de trabajo te harán mucho en ese año venidero y en los que te vengan cuando sigas entrenando de esa forma, ¿no? O sea, al final, el problema también que estaba viendo que dices que ese cadete y ese infantil y ese alevín se para bastante, es porque hemos involucionado en cuanto al movimiento en la sociedad. Ahora somos más sedentarios, está más la tecnología por encima el salir a la calle y el jugar, pues es diferente, ¿no? Entonces, encima, pues nos compramos patinetes. Yo el otro día, antes de la cuarentena leí, nos compramos patinetes para ahorrar, pero seguimos sin hacer actividad física. Sí. Para ahorrar energía, ¿no? O para no contaminar. No, lo de los patinetes no me saques ese tema, porque sí, ese ya es un tema brutal, además. O sea, ya no te digo eso, sino que es que niños con patinetes ha habido siempre, sí, claramente, pero bueno. Ese es un gran problema, que cambiar esa dinámica, como ya por involución está siendo genéticamente así, pues bueno, es complicado, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo enfocarías y qué trabajarías? Vale. De los patinetes, solo un dato curioso, los últimos estudios que están saliendo es que además solo están sustituyendo desplazamientos que antes sí se hacían andando. O sea, es que encima no están suponiendo un cambio eso, o sea, está suponiendo un descenso en esa actividad física diaria. Pero bueno, ¿cómo lo plantearía? Lo primero es educar a la jugadora y al jugador. Tienes que sean conscientes de esa importancia, ¿no? Entonces, a mí una charla que suele crear mucho impacto, no una charla, ¿no? Pero una pequeña reflexión es a esa jugadora o jugador decirle, imagínate que tuvieras un año más, pero sigues jugando en esta categoría, ¿no? Por esto que acabamos de hablar del tiempo perdido. Pues imagínate cuando seas juvenil de segundo año y tener el físico de un tío junior de segundo año. Tu último campeonato de España vas a jugar con una ventaja brutal. Y al revés, si no lo has hecho, vas a jugar tu último campeonato de España con un físico que sería mucho más, está mucho más involucionado. Incluso si nos vamos más allá, una temporada no son 12 meses, son 9. Entonces es aún más exagerada esa situación. Entonces, el primer paso es educar a las jugadoras y jugadores, ¿no? A partir de ahí, separarlo. ¿Qué es lo primero que tocas? Primero, si hay algún elemento lesional, lo que hemos hablado ahora mismo, ¿no? Porque es lo más inmediato, es decir, tu primer objetivo es recuperar a esa persona todas las estructuras que tenga, y luego a partir de ahí empezar a trabajar. Lógicamente, un infantil de segundo año que ha tenido un esguince en el último partido que ha jugado en 2 semanas, si no ha sido un caso grave, están para correr y quieren hacerlo, ¿no? Entonces, yo a partir de ahí, en pequeños, en infantil, hablamos de etapa base, ¿no? No vamos a meternos, ¿no?, tampoco en alevines ni nada. Haz deporte, me da igual, lo que quieras, todos los días. De hecho, en Navidad nosotros mandamos en el planning que mandamos de preparación física, había ganaban puntos, ¿no?, según lo que hacían, ¿no? Pues habían comido real, ganaban X puntos cada día marcado, ¿no? Y uno de los puntos era, he hecho actividad física, y otro era, he hecho cualquier deporte. El deporte me da igual, es que puede ser salir a montar en bici con tus padres, nadar en la piscina,
jugar al tenis, lo que quieras. ¿Por qué? Porque ese desarrollo motriz se produce con cualquier movimiento, lo que hemos hablado. Y luego, además, tiene un potencial enorme el hacer diferentes deportes. Eso ya también se está viendo, ¿no? El índice lesional de los jugadores NBA que en high school jugaron a varios deportes es mucho menor. Hostia, lo sabemos, vamos a promoverlo. O sea, que el chaval quiere jugar al fútbol, pues que juegue al fútbol, si está genial, si lo importante es que se mueva. Claro. Y vamos siendo pragmáticos, es difícil. Yo veraneaba en Cádiz y en la costa de Alicante. Yo iba a las pistas y no había nadie jugando al balonmano. Me metía a jugar al fútbol, al básquet, a lo que hubiera, pero no había, o sea, no pasa nada. Lo importante era hacer deporte. Es lo que comentábamos, creo que era con Alberto Suárez, puede ser, o que es complicado, no me acuerdo con quién, pero era una entrevista, que es complicado salir a la calle a jugar balonmano. O sea, necesitas un portero, normalmente el balonmano prima por el contacto, por esa finta que quieres hacer, ¿no? Porque claro, en el fútbol puedes hacer un regate o tienes un 1 contra 1 o puedes tirar a puerta y porque al final siempre hay un objetivo o una recompensa, vamos a llamarlo, ¿no? Es el gol. Claro, pero tú sin portero puedes meter el gol, pero sin portero con el balón en la mano, que es una adaptación que venimos de la evolución, que es súper fácil para nosotros, en el pie es un poquito más complicado, pero en la mano es más fácil, no tiene tanto chicha, ¿no? Para ese niño que se ponga en una pista de fútbol sala a hacer eso. Al final necesitas un contacto, necesitas un compañero, es cooperación oposición, entonces nadie se pone a jugar, o sea, Sí. yo nunca lo hice tampoco, yo jugué al fútbol también, de chico, ¿no? O en la playa al voleibol o lo que sea, ¿no? Sí, yo tenía un entrenador, además, Ángel Castaño, que cuando veía que un entrenamiento, por ejemplo, en un partido de entrenamiento no estaba siendo con la intensidad que él quería, decía una frase que a mí me marcaba bastante, que era que en el balonmano no hay pachangas. O sea, tú al balonmano no puedes jugar una pachanga como puedes jugar, ¿no? A otros deportes. Y es cierto. O sea, es un deporte que si no estás intenso no es divertido. Claro, totalmente, vamos, totalmente. Entonces, Yo alguna vez lo he escuchado, no sé de quién, pero lo he escuchado eso y estoy totalmente de acuerdo porque es que si defiendes a medio gas, vamos a poner gente, si defiendes a medio gas o tal, ya no te gusta que te dejen. Y cuando te gusta irte cuando te pegan, o cuando te han sí. dado de verdad, o, ¿sabes? Es que al final eso estoy totalmente de acuerdo. Y eso, como has dicho, a partir de infantil, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que realicen muchos deportes, etcétera, pero ya con respecto al balonmano, Sí, bueno, si yo, fuera juvenil igual, ¿no? Pensarías igual, o sea, que haga muchos deportes también, aunque sea juvenil ya. sí. En juveniles a lo mejor ya empezaría a especializar un poco más ciertos elementos físicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí. Otro elemento que creo que fallan en ciertas planificaciones, ¿no? De este periodo de off-season, cuando acaba la temporada, es la idealización de que un jugador va a hacer algo en el verano sin una supervisión que no ha realizado durante el resto del año. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tú no les puedes mandar un trabajo que nunca le has enseñado a hacerlo. O sea, tú no puedes mandar unos ejercicios que nunca han hecho. Tú no puedes mandar una tabla de estiramientos o de movilidad que jamás han trabajado. Porque primero que no la sabe hacer. O sea, que ya primero es peligroso mandarle que haga por su cuenta algo que no sabe hacer. Pero segundo, lo más probable es que como no lo sabe hacer, no lo haga. Entonces, tu trabajo de esa pretemporada o postemporada, lo que tiene que ser es una continuación de tu trabajo de todo el año. Y incluso a lo mejor es interesante, hemos dicho, ¿no? El caso de ese equipo que acaba en marzo. Es bastante interesante invertir tiempo en varias semanas en ese trabajo, en enseñarlo, para que luego esos 4 meses que no están contigo lo hagan bien. Es que la inversión que te da es brutal. O sea, tú inviertes 3 semanas y ganas 4 meses. ¿Dónde hay que firmar? De cabeza, de cabeza. Entonces, eso es importante también, ¿no? En la hora de plantearlo. Y luego, a partir de ahí, tú continúas tu trabajo, pues, por ejemplo, tienes que hacer hincapié en la fuerza, en el trabajo de alta intensidad, en el trabajo de movilidad, de flexibilidad, ¿no? Esos tips básicos, ¿vale? Tienes que ser trabajos también que sean factibles de hacer solos. O sea, tú tienes que adaptarte a la situación. O sea, yo veo planificaciones que dices, jope, si tienes todos los materiales está muy bien, pero si no, es muy difícil llevarla a cabo. Tienes que ser flexible con eso. Otros elementos, pues el tema de que, por ejemplo, un TRX son 19,95 en Decathlon. El tetas. Sí, aquí, mírale. ¿Qué pasa, Tetis?
el TRX es un elemento que es sencillo de conseguir y en cualquier lado que vayas en una puerta te lo puedes poner, o una portería, en la playa, donde sea. Pues a lo mejor educar en esa inversión es importante también. Y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Hablábamos de la etapa juvenil. A lo mejor yo en la etapa juvenil ya tengo otros objetivos. En la etapa juvenil a lo mejor aprovecho este periodo para que el juvenil de segundo año, que veo que tiene proyección al primer equipo, pero que a nivel de masa muscular tiene mucho que mejorar, le digo, oye, este es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que ganes 5 o 6 kilos, que estés trabajando fuerza casi todos los días, que tu dieta se convierta en una hipercalórica, ir cumpliendo esos elementos, ¿no? Y a lo mejor en el juvenil, que veo que su movilidad de cadera y de tobillo hay un índice de riesgo lesional brutal, decirle, oye, tienes que meter caña aquí. Y además se va a notar mucho que si lo ha hecho, ¿no? O sea, se va a notar muchísimo. Eso nos damos cuenta. Sí, eso el primer día lo ves. El que ha trabajado Rápido. se ve. Entonces, un poco las ideas son esas, la verdad. Y ya vas hilando más fino, ¿no? También hay jugadores que te piden unos objetivos concretos. Hay jugadores que te dicen, oye, mira, este año de piernas me he sentido muy lento y quiero mejorarlo. ¿Cuándo es el momento de mejorarlo? Que esta es otra cosa, ¿no? Que también se ve. Durante la temporada y sobre todo en alto rendimiento no hay tiempo. No hay tiempo para nada. O sea, tienes que cumplir unos objetivos. El jugador, ¿cuál es el objetivo del preparador físico? ¿Tú qué crees que es, Pablo? Para ti como preparador físico, ¿cuál es tu objetivo en alto rendimiento? Que siga jugando, que no se lesione. Que el sábado esté. Lo mínimo eficiente. Exacto, entonces tú tienes que ir a eso. Mejorar la potencia y la fuerza explosiva, que es uno de los elementos físicos más difíciles de conseguir y que más tiempo e inversión requieren. ¿Es factible conseguirlo durante la temporada? Lo puedes intentar, incluso puedes que consigas ciertas mejoras, es probable. Pero conseguir una mejora que ese jugador requiere y necesita, ¿cuándo es el momento? Pues cuando no hay partido. Hazlo ahí, aprovecha ese momento, dale caña, seguro, y además vas a notarlo, vas a notar esa mejoría. Pero mete ese trabajo. Al final, nos venimos que están por encima, ¿no? En la NBA, ese off-season es impresionante. Ellos meten muchísima carga, muchísimo entrenamiento. No sé, si no, seguramente que tú lo sepas mejor yo, pero no sé si son 2 meses o 3 meses incluso de trabajo, porque después no les da tiempo porque tienen 3 partidos a la semana y solo hacen fases recuperativas. Solo regeneran y hacen la mínima dosis de activación y siguen jugando, ¿no? Entonces, tienen que, en ese caso, la preparación física en cuanto a la progresión o al ser constante, porque preparación física ya hemos dicho que no es solo por las pesas y eso, sino que la recuperación también es preparación física, es mucho más el contexto de muchas cosas, ¿no? De muchos contenidos. Ahí como tal, ese trabajo de cargas o ese trabajo de mejora, como dice, no es tan importante o tan fundamental para ellos porque necesitan recuperarse, ¿no? Al final viajan mucho, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se rompe un poco lo que estamos comentando o que se puede hacer en otros deportes, que es, como es más discontinua esa competición, más discontinua, pues hay un pequeño trabajo de por medio de pequeños intervalos de carga, por ejemplo, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, que esa pretemporada, lo que estamos hablando, esa pretemporada se sigue trabajando, no solo de pretemporada, sino la temporada. Pero ellos no cumplen, entre comillas, con eso. Cumplen con una sobrecarga espectacular antes y meterse en competición. Y meterse en competición ya, pues, tiene unas limitaciones muy grandes que al final creo que ahí es cuando más tiene que estar ligado siempre, ¿no? Pero ese fisio, ese médico y ese psicólogo y ese preparado físico. ¿Por qué? Porque es que al final es élite y que tiene muchos partidos que tienen que rendir y muchos viajes. Y ahí tienen que estar más de la mano que nunca porque es que la recuperación sí que está en volandas de diferentes profesiones, ¿no? Entonces, no solo el meter cargas, se ve que está en una terapia de lo que sea, se ve que está en otra, en aspectos psicológicos se ve que está en otra, pero es que la recuperación es lo más multidisciplinar puede ser, ¿no? Aquí hablando así rápidamente que podamos encontrarnos, porque es que es complicado. Entonces, eso, ¿no? Quería asemejar que allí pues se trabaja muchísimo antes, se consigue lo que se consigue y ya luego pues y es lo que tú dices, que creo que es muy importante esos 3-4 meses de trabajo que te iba a comentar
vamos a reparar lo que no tenemos bien de este año y vamos a trabajar en lo que queremos ser el año que viene, ¿no? Pues Totalmente, totalmente. De los ejemplos que pones de la NBA, o sea, hay muchos casos, pues por ejemplo, los cambios que se producen en los jugadores rookie, ¿no? Cuando ya pasa 1 o 2 años, que el crecimiento es brutal. A mí un caso que me llamó muchísimo la atención y además se ve muy claro en su cambio muscular es el de Pau Gasol, que es un jugador que pasa de una estructura totalmente profesional como la del Barça y trabajando bien en esa estructura, en la NBA da otro salto por metiendo una cantidad de horas de entrenamiento brutal y yo me acuerdo además que yo jugaba al NBA en la Play y salía siempre en la portada y dices, joder, es que tú comparabas de un año para otro y decías, madre mía, este jugador, los cambios brutales que ha pegado, ¿no? Entonces, esos cambios que van pegando no son casualidad. También es cierto que de esto que hemos hablado del off-season y del deporte multidisciplinar, es que muchos deportistas, por ejemplo, LeBron James que jugaba básquet y fútbol americano, cuando acababa la temporada de básquet, jugaba la temporada de fútbol americano. O sea, que es que su off-season era hacer otro deporte a un nivel también brutal y que tiene transferencias, no tiene transferencias. Yo personalmente creo que cualquier deporte de equipo, por ejemplo, cualquier deporte cualquier persona que haya hecho deporte de equipo tiene una transferencia básica, eso es seguro. O sea, yo he jugado al balonmano y me meto en una pista de básquet por ejemplo, los movimientos de los jugadores, aunque no los puestos no sean los mismos ni sean iguales, hay una transferencia en el reparto del espacio del tiempo y ya no hablamos del tema de los cambios de dirección, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta y además es interesante ver. Los off-season en NBA, además, vamos a profundizar aquí, ¿no? Porque a mí el básquet es un deporte que tiene mucha literatura científica, más que el balonmano, y hay bastantes cosas que yo creo que se pueden coger, ¿no? Por algunas similitudes que tenemos. Por ejemplo, los training camps de la NBA empiezan el 1 de octubre y la final de los playoffs fueron a mediados de junio. Es decir, pasaron 4 o 5 meses. Y el training camp luego tiene su propia temporada, pretemporada, etcétera. Entonces, son jugadores de altísimo rendimiento que están esos 5 meses metiéndole una caña brutal a sus elementos técnico-tácticos que quieren mejorar. O sea, tienen una capacidad, ya no solo en el físico, sino a la técnica le meten también un trabajo de mecánica de tiro, de mejora del dribbling, del crossover, todo increíble. Entonces, jope, sí, estamos viendo ejemplos que funcionan y muy bien, y es mucho por la mentalidad de los jugadores, que no ellos mismos los que quieren. es cultura también de allí. O sea, Sí, es muy cultural. Y yo creo que aquí en España vamos hacia ello. O sea, yo creo que el deportista español en general y el del balón en particular se está dando cuenta de que cuanto más trabaja, más beneficios obtiene. Sobre todo ya no solo para llegar, sino para mantenerse. Es decir, es imposible ahora mismo un alto rendimiento. Esto lo dice mucho Jesús. O sea, tú puedes ser muy talentoso y puede que llegues arriba, pero mantenerse en alto rendimiento sin una disciplina. O sea, a mí un ejemplo que me parece brutal es Raúl Entre Ríos. O sea, ese jugador que está en 38, 39 años y la sensación que da es de que podría estar jugando todo el tiempo que quisiera y además una disciplina, un entrenamiento invisible, una calidad de trabajo enorme. Es un ejemplo de deportista, ¿no? Entonces, eso es un profesional y un deportista, es lo que tú dices. Y dentro de total. O la... sea, que tampoco tenemos que irnos a la NBA, lo que te quiero decir, ¿sabes? Que aquí tenemos deportistas españoles que además, joder, representan a nuestra selección, que tienen esa actitud de trabajo y un desempeño de alto rendimiento larguísimo. Y esos ejemplos hay que exponerlos, ¿no? Y hay que enseñárselo a la gente, Sí, sí, que los tomen de ejemplo. totalmente de acuerdo. Al final, ese entrenamiento invisible es súper... Al final es... Yo le añado que siempre lo he comentado en la charla, que te pregunté esa frase que tú cogiste de Jordi, que yo te la escuché, de que el primer entrenador es el propio jugador, que tú añadiste que el primer entrenador y el preparador físico es el propio jugador, y que yo le eh, añado que la herramienta más importante es la actitud. Porque si no tienes esa actitud, o que el implemento dentro del balonmano que sea el balón, para ese jugador es la actitud, ¿no? Si tú tienes actitud ante todas las cosas, ya no en el deporte, sino en tu forma de ser, o sea, es que consigues cosas, como comentabas, de ese mantenimiento. Muchas veces, seguro que si trabajas mucho más, te cueste menos no solo mantenerte, sino llegar a lo que quieres. O sea, al final dices, bueno, yo quiero estar mejor físicamente, quiero terminar bien la temporada,
Claro, si tú has trabajado mucho antes y tienes un buen fondo, Mm. te va a costar mucho menos o muchas menos dolores de cabeza el que te lesiones, el que haya un partido en el que tú mismo digas, no he estado del todo cómodo por cómo estoy físicamente. Al final, Mm. no te puedes preguntar, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy o por qué me duele? Y eso te encuentras gente así. ¿Por qué me duele? ¿Por qué estoy así? O sea, la pregunta no es esa. La pregunta te la tienes que hacer a tú y es, ¿qué haces para tener eso? ¿O qué no haces para no estar bien, ¿no? O sea, yo creo que al final es la pregunta o la autocrítica que se tiene que hacer el jugador, entrenador, profesional de lo que sea. ¿Qué hago Mm. o qué no hago? Si quiero esto, ¿qué no hago para ello? Tengo que cambiar mis hábitos de algo, ¿no? Sí, a mí de eso hay una frase de Aristóteles que me encanta, ¿no? La de somos lo que hacemos día a día, por lo tanto la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y es verdad, es mucho más fácil además cuando tú divides un objetivo muy grande que quieras tener en pequeños pasos, es mucho más sencillo de alcanzar. Y es trasladable a todo y es más eficaz. Es decir, un ejemplo diferente, que es más fácil estudiar una hora un día a la semana inglés o estudiar 3 días 20 minutos. Es que es más fácil, ¿no? Cuando divides, además tienes ese acto y encima también está demostrado que esa píldora repetida en cortos periodos de tiempo es más eficaz. Necesitas darle Eso, a esa actitud mayor y tiempo de... ese hábito. Aparte, el entrenamiento se resume a eso. O sea, el entrenamiento normalmente se resume a dosis de carga prolongadas en el tiempo, o sea, y divididas en una semana. Al final se cuentan las cargas por semana y esa semana, si que preguntan muchas veces, bueno, si entreno 3 días, pues entreno mucho. O si entreno un día, pues entreno mucho. Bueno, y si repartes esa carga y le das una dosis al cuerpo todos los días para que esté dentro del entorno de entrenamiento, quizás sea más interesante, ¿no? Vamos a cortar porque se me va a cortar y Vale, ¿vale? vale, perfecto. Venga, hasta ahora. Hasta luego.